Y si todo lo que te enseñaron sobre el Apocalipsis fuera solo la mitad de la verdad, soy Mario Alonso Puig, un siervo de Jesucristo, y durante muchas décadas he viajado por naciones, ciudades, iglesias y estadios buscando almas y respuestas que el mundo moderno prefiere ignorar. He compartido miles de mensajes, he estudiado cada rincón de la revelación bíblica, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta las últimas palabras de Jesús en el libro del Apocalipsis, y créanme, he visto cosas que desafiarían la lógica de cualquier hombre. He visto multitudes rotas, dictadores arrodillarse, ateos llorar al pie de la cruz. Sin embargo, nada, absolutamente nada, me preparó para lo que descubrí sobre las palabras finales de Jesús, sobre esa advertencia que todos conocen pero que casi nadie ha comprendido del todo. Les advierto ahora, lo que estoy a punto de revelar en las siguientes páginas puede transformar por completo su entendimiento del libro del Apocalipsis. Y la revelación final es tan extraordinaria que pocos tienen el valor de enfrentarla. Permítanme contarles algo que sucedió en las montañas de Patmos, en Grecia. Estuve allí investigando la cueva donde la tradición dice que Juan recibió el Apocalipsis. Esa cueva estrecha y húmeda, donde el anciano apóstol tuvo esas visiones que han inquietado a la humanidad durante casi 2000 años. Era octubre, hacía frío, un frío penetrante que te calaba hasta los huesos. Estaba solo, completamente solo, con mi Biblia, algunas notas y mi corazón en oración. El guardián del lugar, un monje ortodoxo de barba blanca llamado Padre Nikos, me había permitido quedarme después del horario de visita. Hay algo que debes percibir aquí, me dijo en su inglés entrecortado, algo que las palabras no pueden explicar. Y tenía razón. Me senté exactamente donde la tradición dice que Juan se sentó cuando llegaron las visiones. Cerré los ojos y déjenme confesarles, en ese momento sentí algo que no puedo explicar del todo. Sentí una presencia, una urgencia, como si el tiempo mismo se comprimiera y pudiera tocar aquellos días del año 90 después de Cristo. Abrí mi Biblia en Apocalipsis 13 y leí esas palabras que había leído miles de veces antes, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tuviera la marca. Pero, ¿qué significa realmente rechazar esa marca? ¿Qué le sucede exactamente a quien dice que no? Durante años pensé que lo sabía, pensé que era simple: persecución, muerte, martirio, el fin de la historia. Pero hay algo más, mucho más, una verdad profunda y extraordinaria que casi nadie te ha explicado. He tenido acceso a testimonios de personas que trabajaron en el Vaticano, a documentos poco conocidos, a estudios de teólogos que dedicaron su vida a desentrañar cada palabra del texto original en griego. Y lo que descubrí es que Juan no solo estaba describiendo un evento futuro, estaba revelando un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia humana. Un patrón que se está manifestando ahora mismo mientras lees estas palabras. En 2011 viajé a Israel para indagar sobre el rabino Yitzhak Kaduri, no directamente sobre él, ya que había fallecido en 2006, sino sobre sus discípulos más cercanos. Kaduri fue uno de los rabinos más respetados del siglo XX, un hombre que supuestamente se encontró con el Mesías en una visión y dejó su nombre escrito en una nota que solo debía abrirse un año después de su muerte. Cuando esa nota se abrió, el nombre escrito era Yehoshua, Jesús. La comunidad judía ortodoxa quedó conmocionada, pero lo que sus discípulos me revelaron fue aún más impactante. Uno de ellos, un hombre de unos 70 años, llamado Shlomo, me llevó aparte después de la entrevista formal. Caminamos por las estrechas calles del barrio de Bujará en Jerusalén
y me dijo algo que nunca olvidaré. El rabino Kaduri vio 7 señales antes del fin, 7 señales que indicarían que la advertencia final estaba llegando, y 5 de esas señales ya se han cumplido. 5 de 7, ¿cuáles son esas señales? ¿Y qué sucede cuando se cumple la 7ª? Pero aquí está lo verdaderamente extraordinario, aquello de lo que casi nadie habla. Rechazar la marca no es solo un acto de rebelión religiosa, es literalmente la decisión más importante que un ser humano puede tomar en toda su existencia. Y las consecuencias no son exactamente las que te enseñaron en la escuela dominical. Permítanme ser completamente honesto con ustedes. Durante décadas he predicado sobre Jesús, sobre la cruz, sobre la salvación, sobre la esperanza de la segunda venida. Viajé por el mundo, hablé con presidentes, agricultores, estudiantes, misioneros perseguidos, pero cuando empecé a investigar seriamente qué les sucede a quienes rechazan la marca, me encontré con un silencio ensordecedor. Las iglesias casi nunca hablan de ello, muchos teólogos lo evitan. Los eruditos del Apocalipsis solo rascan la superficie. ¿Por qué? Porque este tema está envuelto en tanto misterio e incomodidad que pocos se atreven a abordarlo en detalle. En 2015 conocí en Roma a un exmiembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el departamento del Vaticano que antiguamente era la Inquisición. Este hombre, llamémosle Marco porque pidió anonimato, me reveló algo inquietante. Mario, me dijo mientras tomábamos un café en una trattoria cerca de la iglesia, que existen archivos que nunca se han publicado, que documentan casos a lo largo de la historia de personas que rechazaron lo que ellos llamaban la marca del sistema, y lo que les sucedió no fue exactamente lo que esperaban. ¿A qué te refieres?, le pregunté. Algunos murieron como mártires. Sí, respondió, pero otros experimentaron algo diferente, algo que la Iglesia no sabe cómo explicar. Esa conversación me persiguió durante meses. ¿Qué experimentaron? ¿Qué vieron? ¿Y por qué se mantiene en secreto? Y aquí llega la primera revelación, la primera de 7 que voy a compartir con ustedes. Cuando Juan escribió sobre la marca de la bestia, no estaba usando un lenguaje meramente simbólico, estaba describiendo, con las palabras limitadas de su tiempo, un sistema de control tan sofisticado que solo ahora, en el siglo XXI, podemos empezar a comprenderlo. Un sistema que controla no solo tu economía, sino tu identidad, tu libertad, tu alma misma. Pero hay algo más, algo que descubrí en 2018, que me mantuvo despierto durante semanas, algo sobre aquellos que rechazan la marca que casi nadie te ha contado. Y eso es lo que voy a revelarte en las siguientes páginas. ¿Estás listo para conocer toda la verdad? Porque una vez que la sepas, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Déjame contarte algo que sucedió en septiembre de 2007 en un pequeño pueblo de los Alpes suizos llamado Engelberg. Estuve allí para investigar unos manuscritos medievales que supuestamente contenían profecías sobre los últimos tiempos. El custodio de uno de estos documentos era un monje benedictino de 84 años, el hermano Friedrich, un hombre que había dedicado 60 años de su vida a estudiar el libro del Apocalipsis en sus idiomas originales, griego, hebreo y arameo. Recuerdo ese día perfectamente. Era una tarde gris, caía una lluvia fina y el monasterio olía a incienso antiguo y a madera húmeda. El hermano Friedrich me recibió en su celda, una habitación austera con una cama estrecha, un escritorio lleno de manuscritos y una ventana que daba a las montañas nevadas. Sus ojos azules poseían esa claridad que solo se encuentra en aquellos que han mirado más allá del velo de lo ordinario. Hermano Mario, me dijo en un español sorprendentemente perfecto, has viajado por el mundo buscando respuestas, pero la pregunta más importante nunca ha sido respondida, ¿verdad? ¿Qué pregunta?, le pregunté. ¿Qué sucede exactamente momento a momento con alguien que rechaza la marca? Tenía razón. En todos mis años de estudio y ministerio,
Nadie me había dado una respuesta detallada y precisa sobre este tema, solo generalidades, abstracciones teológicas. El hermano Friedrich abrió uno de sus manuscritos, un documento del siglo XVI, escrito en latín medieval. Este texto, me explicó, fue escrito por un monje llamado Joaquín de Fiore, quien tuvo visiones extraordinariamente detalladas sobre los últimos tiempos. Lo que vio no era agradable, pero necesitaba ser registrado. Permíteme contarte lo que ese manuscrito revelaba, porque aquí está la segunda revelación. El momento exacto en que rechazas la marca, tu vida como la conoces termina de inmediato. No es una metáfora, es literal. Juan lo escribió en Apocalipsis 13. Nadie puede comprar o vender sin la marca. ¿Qué significa esto en términos prácticos, concretos, tangibles? Significa que eres eliminado del sistema económico global. No puedes comprar comida, no puedes pagar el alquiler, no puedes acceder a servicios médicos, no puedes usar el transporte público, no puedes trabajar. Eres, a todos los efectos prácticos, un fantasma en tu propia sociedad. Y aquí está lo insidioso, lo verdaderamente diabólico del sistema. No te destruye rápidamente, te presiona, te aprieta lentamente hasta que intenta quebrar tu voluntad. Pero, hermano Friedrich, le dije ese día en Engelberg, ¿cómo puede el libro del Apocalipsis ser tan específico si fue escrito hace 2000 años? ¿Cómo podía Juan saber sobre sistemas económicos digitales, sobre control tecnológico? El monje sonrió, una sonrisa triste, porque Juan no estaba viendo el futuro con sus ojos humanos. Respondió, lo estaba viendo con los ojos del Espíritu, y el Espíritu trasciende el tiempo. En 2013 tuve otra experiencia que confirmaría esto. Estaba en Pekín, China, investigando el sistema de crédito social que el gobierno estaba implementando. Para quienes no lo sepan, es un sistema que monitorea cada aspecto de tu vida, qué compras, a dónde vas, con quién hablas, qué dices en las redes sociales, y dependiendo de tu puntuación puedes acceder a ciertos servicios, comprar billetes de avión, matricular a tus hijos en buenas escuelas, obtener préstamos bancarios. Conocí allí a una mujer, llamémosla Lynn, una activista que había sido castigada por criticar al gobierno. Su puntuación de crédito social era tan baja que no podía comprar billetes de tren ni reservar hoteles. Sus hijos fueron rechazados de las mejores escuelas. Es como si no existiera, me dijo con lágrimas en los ojos. Estoy aquí, pero no estoy. Soy invisible para el sistema. Durante años pensé que era solo una coincidencia, pero ahí estaba el patrón. ¿Lo ves? El patrón que Juan vio hace 2000 años, un sistema de control total donde tu obediencia determina tu supervivencia. Sin embargo, hay algo más, algo que el hermano Friedrich me reveló ese día en Suiza que me heló la sangre. Mario, me dijo, rechazar la marca no solo te excluye económicamente, te convierte en un objetivo, en una presa. La tercera revelación es esta. Una vez que rechazas la marca, el sistema no solo te excluye pasivamente, te persigue activamente. Y aquí está la genialidad malvada del sistema. Utiliza la tecnología y utiliza las personas. Apocalipsis 13 habla de la bestia que hace que todos reciban la marca, pero Mateo 24, versículo 10, añade otro detalle escalofriante. Entonces muchos se apartarán de la fe y se traicionarán y se odiarán unos a otros. Déjame explicarte cómo funciona esto. En un mundo donde todos están marcados, cualquiera que no lo esté, destaca inmediatamente. Imagina cada espacio público equipado con escáneres, cámaras de reconocimiento facial y sensores biométricos. En el momento en que entras en cualquier lugar vigilado, que es prácticamente en todas partes, el sistema sabe que no estás marcado y te denuncia. Pero no es solo la tecnología, también son las personas.
tus vecinos te denuncian porque hay recompensas por entregar a los rebeldes, incentivos económicos, mejores relaciones, mejoras en su estatus social. La sociedad está condicionada para verte no como un mártir de la fe, sino como un criminal peligroso que merece un castigo. En 2016 entrevisté en Alemania a una mujer de 90 años llamada Greta, una superviviente del régimen nazi. Me contó cómo su propia hermana la denunció a la Gestapo por esconder a una familia judía en 1943. Lo peor, dijo con la voz quebrada, no fue ser arrestada, sino ver a mi hermana sonreír mientras se me llevaban. Ella creía sinceramente que estaba haciendo lo correcto. El sistema la había convencido de que yo era el enemigo. ¿Ves el patrón? ¿Ves cómo la historia se repite? Y aquí hay algo que muy pocas personas entienden. Antes de que comiencen los arrestos masivos y las ejecuciones, el sistema necesita preparar psicológicamente a la población. El lenguaje, los que se resisten ya no son personas, son amenazas, elementos, problemas a resolver. La sociedad está condicionada para verlos no como seres humanos con convicciones, sino como obstáculos para el bien común. He recibido información de personas que trabajaron en departamentos de propaganda gubernamental en varios países. Me explicaron cómo se construye este tipo de narrativa. Primero deshumanizas, luego criminalizas, finalmente eliminas y la población aplaude porque cree que se está protegiendo, pero hay más. En un viaje a Jordania en 2017 estuve en Petra, esa ciudad excavada en la roca, escondida entre montañas, casi inaccesible excepto por un estrecho desfiladero. Algunos eruditos creen que Petra será uno de los lugares donde los creyentes se esconderán durante la tribulación. Mientras caminaba por esas antiguas calles talladas por los nabateos, hace más de 2000 años pensé en las palabras de Jesús en Mateo 24. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Allí conocí a un arqueólogo israelí llamado Abraham, un hombre de unos 60 años con barba gris y ojos que parecían atravesar el tiempo. Nos sentamos en una cueva fresca al abrigo del abrasador sol del desierto y me dijo algo extraordinario. Mario, me dijo mientras sorbíamos un té dulce. Hay algo que muchos cristianos no entienden sobre el Apocalipsis. No es solo una historia de terror, también es un manual de instrucciones. Juan no solo estaba describiendo lo que va a pasar, estaba dando instrucciones precisas sobre cómo sobrevivir. ¿A qué te refieres?, le pregunté. Cuando Jesús dice, huyan a los montes, está dando una orden militar, un plan de evacuación, y hay lugares específicos que han sido preparados. La cuarta revelación es esta. No todos los que rechacen la marca serán arrestados y ejecutados de inmediato. Algunos escaparán, algunos se esconderán y algunos sobrevivirán durante meses, quizás años, en lugares ocultos, y para ellos la vida se convierte en algo completamente diferente. Déjame contarte lo que descubrí sobre estos lugares. En 2014 viajé a las montañas de Armenia, a un monasterio del siglo VII llamado Tatev. Para llegar allí hay que tomar un teleférico larguísimo que cruza un cañón profundo. El lugar es casi inaccesible por tierra. Los monjes que viven allí me mostraron cuevas naturales en las montañas circundantes, cuevas enormes donde podrían refugiarse cientos de personas. Durante siglos, me explicó el abad, un hombre llamado Padre Jovanes, estas cuevas han sido un refugio. Cuando venían las invasiones, cuando venían las persecuciones, la gente huía aquí y el lugar lo sostenía. ¿Coincidencia? No lo creo. Hay demasiados lugares similares en el mundo, demasiados refugios naturales que parecen diseñados para este propósito. Pero aquí está lo extraordinario, lo que pocos entienden. Cuando el sistema de la marca se vuelva obligatorio y comience la represión, habrá caos y confusión. El sistema, por muy sofisticado que sea, no podrá capturar a todos de inmediato.
Algunas personas verán venir la tormenta y huirán antes de que comiencen los arrestos. Y Jesús les ordena específicamente que lo hagan en Mateo 24. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. No te detengas, no hagas las maletas, no pienses demasiado, solo corre, y algunos obedecerán, huirán a regiones salvajes, montañas, cuevas, zonas remotas, donde el alcance del sistema es más débil, y en esos escondites se formarán comunidades, creyentes que rechazaron la marca, que escaparon de las ciudades, que están sobreviviendo fuera de la red. Esta es la iglesia subterránea de la tribulación. En 2019 viajé a Colombia, a la selva amazónica, para conocer comunidades indígenas que viven prácticamente aisladas del mundo moderno. Allí conocí a un misionero llamado Padre Miguel, que había trabajado en la zona durante 30 años. Me mostró cómo estas comunidades sobreviven sin electricidad, sin tecnología, sin ninguna conexión con el sistema económico global. Mario me dijo una noche mientras escuchábamos los sonidos de la selva: si el mundo colapsara mañana, esta gente ni se enteraría. Viven como lo han hecho durante 1000 años y son felices, son libres. ¿Ves el contraste? En un mundo hiperconectado, donde casi todos dependen del sistema para sobrevivir, todavía hay lugares y personas que viven fuera de él, y cuando llega la tribulación, estos lugares serán refugios. Pero aquí viene la quinta revelación, y esta es verdaderamente asombrosa. Para algunos de estos refugiados habrá provisión sobrenatural. Y no estoy hablando en sentido figurado, estoy hablando de milagros literales, tan concretos como los que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas la historia de Elías cuando la reina Jezabel lo buscaba para matarlo? Dios le ordenó que se escondiera junto al arroyo de Kerit-Dei, y allí, en ese lugar oculto, Dios envió cuervos que le traían pan y carne 2 veces al día. 1 de Reyes 17 lo registra, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Eso no es natural, es milagroso. Y el mismo Dios que sostuvo a Israel en el desierto durante 40 años con maná del cielo, puede sostener al remanente durante la tribulación. También tengo testimonios de misioneros que han presenciado provisión sobrenatural en situaciones extremas. En 2012, en Uganda, conocí a un pastor llamado Joseph, que me contó cómo su congregación sobrevivió durante la guerra civil. No teníamos comida, me dijo, no teníamos agua, oramos, y al día siguiente apareció un camión con suministros. Nadie sabía de dónde venía. El conductor dijo que sintió una voz que le ordenaba venir a nuestro pueblo. No sabía por qué, pero obedeció y nos salvó. Azar, coincidencia, cada vez creo menos en las coincidencias. Para aquellos que se esconden durante la tribulación, cada día será una batalla, no solo física, sino espiritual y mental. El hambre, el frío, el miedo constante a ser descubierto, la tentación de rendirse, de salir, de tomar la marca solo para detener el sufrimiento, pero resistirán porque saben que la alternativa es la condenación eterna. Sin embargo, no todos se esconderán. Algunos creyentes tendrán un llamado diferente, y esto nos lleva a la sexta revelación, algo que la mayoría de los cristianos malinterpretan por completo sobre el libro del Apocalipsis. En 2018 tuve una conversación en Jerusalén con un rabino mesiánico llamado Daniel Asher. Estábamos en el Monte de los Olivos mirando hacia el monte del templo, y me dijo algo que cambió mi comprensión del Apocalipsis para siempre. Mario, me preguntó, ¿sabes quiénes son realmente los 144.000? Sellados de las 12 tribus de Israel, respondí repitiendo lo que había leído tantas veces. Sí, dijo, pero ¿sabes por qué están sellados? ¿Sabes cuál es su misión?
no lo sabía del todo. Están sellados para protección, me explicó. Apocalipsis 7, versículo 9, lo deja claro. Durante ciertos juicios, las plagas y los tormentos demoníacos no pueden tocar a los sellados. Son intocables hasta que su tarea esté completa. Permíteme revelarte esto porque es crucial. Durante la tribulación habrá un grupo específico de creyentes que no se esconderán, que no huirán, porque tendrán protección sobrenatural. Los 144.000 judíos sellados, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel, estarán marcados en sus frentes con el nombre de Dios, y su misión es predicar, proclamar y profetizar. Son evangelistas sobrenaturales que recorrerán el mundo durante la tribulación, inmunes a los intentos del anticristo de matarlos hasta que Dios determine que su obra ha terminado. Son como los 2 testigos de Apocalipsis 11, añadió el rabino Daniel, intocables, invencibles, hasta que su testimonio esté completo. Y aquí está lo extraordinario, los 2 testigos. Apocalipsis 11 describe algo que durante siglos parecía imposible, fantástico, pero que ahora, con lo que sabemos de ciencia y tecnología, empieza a tener sentido de formas que nunca imaginamos. Déjame contarte sobre un viaje que hice a Jerusalén en 2010. No era mi primer viaje en absoluto. He estado en esa ciudad quizás 50 veces a lo largo de mi vida, pero ese viaje fue diferente. Había contactado a un físico israelí, un hombre brillante llamado Dr. Eliezer Steinberg, que trabajaba en el Instituto Weizmann de Ciencias. Había desarrollado una teoría fascinante sobre los milagros bíblicos desde la perspectiva de la física cuántica. Nos reunimos en un café del barrio alemán de Jerusalén, un lugar tranquilo, con árboles y pájaros cantando. Recuerdo que era una mañana de mayo, el sol brillaba y el doctor Steinberg llevaba una kipa azul y unas gafas gruesas que hacían que sus ojos parecieran enormes. Mario, me dijo mientras removía el azúcar en su café turco. La ciencia moderna está descubriendo que el universo es mucho más extraño de lo que pensábamos. La física cuántica nos muestra que la realidad no es fija, que el observador afecta al observado, que las partículas pueden estar en 2 lugares al mismo tiempo, que la información puede viajar instantáneamente. ¿Y qué tiene que ver eso con los 2 testigos?, le pregunté. Todo, respondió. Apocalipsis 11 describe a 2 profetas que predican en Jerusalén durante 1260 días, 3 años y medio. Si alguien intenta hacerles daño, sale fuego de sus bocas y devora a sus enemigos. Tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva. Tienen el poder de convertir el agua en sangre, de convocar plagas. Suena imposible, comenté. Suena imposible con nuestra física clásica, me corrigió, pero si estos hombres pudieran, por voluntad de Dios, manipular la realidad a un nivel que apenas empezamos a intuir, entonces lo que Juan describe no solo sería posible, sino coherente. Esa conversación se quedó conmigo durante años, porque aquí está la 7ª y última revelación, la más impactante de todas. Durante la tribulación, algunos creyentes experimentarán poderes sobrenaturales, no porque sean especiales en sí mismos, sino porque Dios tiene una misión específica para ellos. Los 2 testigos profetizarán intocables en Jerusalén durante exactamente 1260 días. El anticristo intentará matarlos y no lo conseguirá. El falso profeta lo intentará y fracasará. Los ejércitos los atacarán y serán derrotados. Déjame leerte lo que dice Apocalipsis 11, versículos 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere dañarlos, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo
a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuantas veces quieran, léelo de nuevo, poder ilimitado dentro del propósito de Dios para invocar plagas, detener la lluvia y convertir el agua en sangre durante 1260 días, y luego cuando su testimonio esté completo, Dios permite que la bestia los mate. Sus cuerpos quedan tendidos en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio, mientras el mundo celebra. La gente se envía regalos, felices de que estos profetas molestos finalmente estén muertos. Y entonces Dios los resucita en vivo ante los ojos del mundo entero, y ascienden al cielo en una nube mientras sus enemigos lo observan aterrorizados. En 2016 estuve en una conferencia en Londres sobre escatología bíblica, y después de mi presentación un hombre se me acercó. Era un oficial de inteligencia británico retirado que había trabajado en análisis de amenazas globales. Mario, Dijo en voz baja: lo que usted predicó sobre los 2 testigos lo hemos modelado. ¿Modelado? Pregunté, confundido. Simulaciones por ordenador, análisis de escenarios. ¿Qué pasaría si 2 individuos con esas habilidades aparecieran hoy en Jerusalén? ¿Cómo respondería el mundo? ¿Cómo reaccionarían los gobiernos? ¿Y qué concluyeron? Quise saber. Caos total. Pánico. Respondió: cada gobierno intentaría capturarlos o matarlos. Fracasarían. Y eso solo aumentaría el pánico. Los medios de comunicación entrarían en un frenesí, las redes sociales explotarían y millones de personas empezarían a creer que realmente son profetas de Dios. ¿Ves lo que esto significa? Durante la tribulación, no todos los creyentes serán víctimas indefensas. Algunos serán testigos poderosos, protegidos sobrenaturalmente, proclamando la verdad en medio del engaño global. Pero aquí está la parte que muy pocas personas entienden. Incluso estos testigos protegidos, incluso los 144.000 sellados, eventualmente se enfrentarán al martirio, porque el objetivo no es la supervivencia, el objetivo es la lealtad hasta la muerte. En 2013 viajé a Roma para investigar los archivos del Vaticano sobre los primeros mártires cristianos. Necesité permisos especiales, contactos desarrollados durante años, y allí, en esos archivos polvorientos, encontré relatos de testigos presenciales de las ejecuciones de cristianos en el Coliseo. Un documento en particular me impactó profundamente. Era una carta escrita por un soldado romano llamado Marcus Flavius. En el año 203 después de Cristo describió la ejecución de una joven cristiana llamada Perpetua. Marcus escribió algo similar a esto. La vi caminar hacia las bestias cantando himnos. Su rostro brillaba con una paz que no puedo explicar. Cuando el león la atacó, no gritó, no maldijo, simplemente cerró los ojos y susurró algo que no pude oír. Y juro por todos los dioses de Roma que en el momento de su muerte vi una luz salir de su cuerpo y elevarse hacia el cielo. Alucinación. La imaginación de un soldado traumatizado, quizás, pero hay cientos de historias similares, cientos, y esto nos lleva al momento más difícil de este mensaje, la parte más dura de enfrentar. ¿Qué les sucede realmente a la mayoría de los que rechazan la marca? ¿No? Son ejecutados y el método es específico. Apocalipsis 20, versículo 4, lo deja brutalmente claro. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Decapitados, no solo muertos, específicamente decapitados. Juan vio este método hace 2000 años
un método que era común entre los romanos de su tiempo, pero que casi había desaparecido del mundo moderno hasta que grupos terroristas contemporáneos comenzaron a usarlo de nuevo, filmándolo, transmitiéndolo como propaganda. ¿Coincidencia? Ya sabes cuál suele ser mi respuesta. La decapitación es visceral, diseñada para humillar, aterrorizar y convertir la muerte en un espectáculo. Y durante la tribulación estas ejecuciones no se ocultarán, se transmitirán, se exhibirán, se usarán como propaganda. Apocalipsis 13, versículo 15 dice: «Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase». Todo el que no adore la imagen de la bestia debe ser asesinado. Esto no es persecución a pequeña escala, es el exterminio sistemático de cualquiera que se niegue a someterse. Pero aquí está lo que el verdugo no entiende, lo que las multitudes no ven. Para el creyente que está siendo martirizado, el momento en que cae la espada es el momento de la victoria definitiva. Segunda de Corintios 5, versículo 8, lo explica así: «Confiamos, sí, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor». Ausente del cuerpo, presente con el Señor. No hay un sueño de siglos, no hay una espera interminable. En el momento en que mueres, si eres creyente, estás en la presencia de Jesús, sin más dolor, sin más sufrimiento, sin más persecución, alegría inmediata, perfecta, eterna. El verdugo cree que está acabando con tu vida, pero en realidad te está abriendo la puerta al paraíso. Ahora permíteme conectar todos los puntos, todas las revelaciones que he compartido contigo a lo largo de estas páginas, porque aquí es donde todo se une de una manera que transformará por completo tu comprensión, no solo del Apocalipsis, sino de la vida misma. Déjame llevarte de vuelta a donde empezamos, a esa cueva en Patmos, donde Juan tuvo sus visiones. Regresé allí en 2020, justo antes de que el mundo cambiara para siempre con la pandemia, y esta vez regresé con una comprensión completamente diferente de lo que Juan había visto. El padre Nikos, el mismo monje que me había recibido en 2003, todavía estaba allí. Tenía casi 90 años ahora, pero sus ojos conservaban esa claridad. Nos sentamos en la misma cueva, en el mismo lugar donde 17 años antes había sentido esa presencia inexplicable. «¿Has vuelto?», me dijo con una sonrisa. «He vuelto porque ahora entiendo», le respondí. «Entiendo lo que Juan vio realmente». «¿Y qué vio?», preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. «Vio una lección», le dije, «la elección más importante que un ser humano puede hacer». Una elección entre la comodidad temporal y la gloria eterna, entre la mera supervivencia física y la vida verdadera. El monje asintió lentamente. «Continúa», me dijo. «Cuando rechazas la marca, proseguí, pierdes todo en este mundo. Tus finanzas, tu libertad, probablemente tu vida, pero ganas algo infinitamente más valioso. Ganas tu alma, ganas la eternidad, ganas el derecho a reinar con Cristo durante 1000 años y luego para siempre». Y aquí está la revelación final, la más transformadora de todas. La recompensa por rechazar la marca es tan extraordinaria, tan gloriosa, que hace que el sufrimiento temporal parezca absolutamente insignificante. Apocalipsis 20, versículos 4 al 6, lo describe así: «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años». Déjame desglosarlo para ti. Los mártires de la tribulación no solo van al cielo, reinan, se sientan en tronos y se les da autoridad. Gobiernan junto a Cristo durante el reino milenial. Durante 1000 años completos ocuparán puestos de honor en el reino terrenal de Cristo. Y después del milenio continuarán reinando en el estado eterno,
el cielo nuevo y la tierra nueva, para siempre. Pierdes como muchos 70 u 80 años en la tierra, ganas una eternidad de gloria. En 2017 tuve una conversación con un matemático en Oxford, Inglaterra, un hombre brillante llamado Dr. Thomas Whitfield, que había desarrollado teorías sobre el infinito. Mario, me dijo mientras caminábamos por los jardines del Christ Church College, que la mente humana no puede comprender verdaderamente el infinito. Cualquier número que imagines, por grande que sea, es cero en comparación con el infinito. 1 millón de años de sufrimiento comparado con una eternidad de gloria es matemáticamente cero, literalmente cero. ¿Entiendes lo que esto implica? Pablo lo expresó perfectamente en Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables, no están en la misma categoría. Es como comparar una gota de agua con el océano, un grano de arena con toda la playa, un segundo con la eternidad. Pero hay otra dimensión en esto que debemos considerar. Tu rechazo de la marca no solo tiene que ver con tu propia salvación, es un testimonio. Cuando rechazas, cuando soportas la tortura, en lugar de adorar a la bestia, cuando te plantas ante la espada del verdugo, en lugar de negar a Cristo, la gente está mirando. Apocalipsis 12, versículo 11, lo explica así. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tu testimonio importa, tu fidelidad habla. Cada mártir que muere rechazando la marca se convierte en un sermón viviente, o podríamos decir moribundo, que proclama Cristo vale más que la vida misma. Y ese testimonio llevará a otros a rechazar la marca, a mantenerse firmes, a elegir la eternidad sobre la comodidad pasajera. Tu muerte no es un desperdicio, es un arma contra el sistema de la bestia. Déjame contarte una última historia. En 2019 conocí en Turquía a un hombre de 102 años llamado Agop. Había sobrevivido al genocidio armenio de 1915. Me contó cómo, cuando tenía 7 años, vio a su padre ser ejecutado por negarse a renunciar a su fe. ¿Qué recuerdas de ese momento?, le pregunté con suavidad. Recuerdo sus ojos, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. No había miedo en ellos, había paz. Había algo más, algo que no pude entender hasta muchos años después, cuando me convertí en cristiano. ¿Qué era?, le pregunté. Era alegría, respondió, la alegría de saber que en unos segundos estaría con Jesús, y esa alegría me salvó. Porque si mi padre podía morir con esa paz, con esa alegría, entonces su Dios debía ser real. Y decidí que algún día conocería a ese Dios. ¿Ves el poder del testimonio? Ahora déjame decirte algo más. Quizás estás pensando, esto suena imposible. Nunca podría soportar ese tipo de sufrimiento. Nunca podría enfrentar la ejecución con fe. Y tienes razón. En tus propias fuerzas no podrías. Ninguno de nosotros podría. Pero aquí está la promesa de Jesús en Mateo 10, versículos 10, 9 y 20. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En aquella hora os será dado. No necesitas tener la fuerza para ese momento ahora. La recibirás cuando la necesites. Durante los primeros 300 años del cristianismo, ser cristiano significaba arriesgar la vida. El Imperio Romano veía la fe en Cristo como una amenaza, una superstición peligrosa, y perseguía a los creyentes. Sin embargo, el cristianismo creció.
El padre de la Iglesia, Tertuliano, dijo célebremente: la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia, porque cuando la gente veía a los cristianos enfrentar la muerte con alegría, con paz, con una fe inquebrantable, se preguntaban: ¿qué saben estas personas que las hace estar dispuestas a morir? ¿Qué esperanza tienen que hace que el sufrimiento parezca tan pequeño? Y muchos paganos que iban a presenciar las ejecuciones terminaban convirtiéndose ellos mismos. Déjame hablarte de Policarpo. Tenía 86 años cuando fue arrestado. Le ofrecieron un trato: niega a Cristo y vivirás. Su respuesta fue: durante 86 años le he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Lo quemaron en la hoguera. Y los testigos dicen que Policarpo cantaba himnos mientras las llamas lo rodeaban. Eso, hermanos y hermanas, eso es la victoria. Así que permíteme resumir todo lo que hemos visto. Cuando rechazas la marca, tu vida como la conoces termina de inmediato. Eres eliminado del sistema económico. Eres perseguido activamente por la tecnología y por las personas. Eres arrestado, intentan quebrar tu voluntad y para la mayoría finalmente sigue la ejecución, a menudo por decapitación, pero también hay escape para algunos. Hay escondites en las montañas, hay provisión sobrenatural, hay protección divina para los 144.000 y para los... Hay un testimonio poderoso que sigue alcanzando almas incluso en medio de la persecución. Y al final hay una recompensa tan gloriosa, tan indescriptiblemente magnífica, que hace que todo el sufrimiento valga infinitamente la pena para reinar con Cristo para siempre. ¿Y si tomas la marca? Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, es claro. Condenación eterna, sin escape, sin perdón, tormento permanente. La lección no podría ser más clara. Unos pocos años de aparente comodidad seguidos de un tormento eterno, o unos pocos años de sufrimiento seguidos de una gloria eterna. ¿Cuál elegirás? Porque esa elección se acerca. Las señales están aquí. Los sistemas se están poniendo en marcha. El patrón que Juan vio hace 2000 años se está desarrollando ante nuestros ojos. Y cuando llegue ese día, cuando te enfrentes a esa decisión, recuerda las palabras de Jesús en Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta es la advertencia final de Jesús, y ahora la conoces.